Panamá, Argentina y en México. Conferencista de artículos de investigación científica en Bélgica, Suiza, Panamá, Argentina y México. Ha publicado en artículos en revistas científicas arbitradas, tiene 8 capítulos de libros y autor de 2 libros. Es profesor investigador del Instituto de Arquitectura y Diseño de la UACJ en Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor con perfil deseable PROME. Profesionalmente ha participado en proyectos de diseño arquitectónico, urbano y asesoría bioclimática. Es director general de ISMUS, Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe. Entonces, como han escuchado, su trayectoria es muy extensa, pero sobre todo es muy profunda y con un gran compromiso. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Clara. Hola, buenas noches. Bien, gracias por la invitación a la escuela. Maruca, ¿dónde está? Ela. Nosotros estamos principalmente en Chihuahua, Ciudad Juárez, y desde hace más o menos unos 8 años tenemos relación académica con la escuela aquí de ESARC. Y nos ha tocado venir a diferentes cosas. Hoy nos invitaron a presentar una charla, que no más que una conferencia, me gustaría que fuera como una especie de conversatorio. Le puse yo bioclimática y construcción sostenible, pero como subtítulo le quise poner el nombre de la maestría que se está ofertando aquí en el ESARC, que está por abrirse, porque finalmente lo que yo hago tiene que ver precisamente con esos 3 conceptos, con arquitectura, medio ambiente y energía. Desde que me incliné de irme en esta especialización, que muchas veces empiezo diciendo que ojalá no existiera esa especialización. Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, ahorita lo veremos más adelante, bueno, mi postura siempre ha sido que ese apellido extraño debería desaparecer, debería ser arquitectura, punto. Porque si no es bioclimática, para mí, no es arquitectura. Igual que arquitectura sostenible, o arquitectura verde, o ecológica, o como le quieran poner el apellido, si la arquitectura no integra esas situaciones, para mí no es una buena arquitectura o digna de llamarse arquitectura. En ese sentido, entonces, la charla como la preparé es primero una pequeña idea de por qué este tema, después, o la importancia o de dónde surge últimamente este tema, después ver un poco sobre lo que es la arquitectura bioclimática, posteriormente platicar un poco sobre certificaciones para abordar el tema de sostenibilidad, si pudiéramos ir diferenciando las cosas, y después empezar a ver algunos de los trabajos que yo he hecho, primero como proyectos de investigación y después como proyectos de arquitectura. Entonces, primero, dentro del esquema internacional y dentro de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, bueno, es producto de una cantidad de habitantes que hay en el planeta, ¿no? Habemos ya poco más de 7,000 millones. No sé si tengan un apuntador, perdón. Si no, ni modo, no hay problema. ¿Tienes el apuntador? No, está bien, así es. Bueno, somos 7 millones de habitantes más o menos, y con un crecimiento exponencial rápido, que todos nosotros estamos demandando recursos al planeta por nuestra manera de vivir. En la actualidad, si ustedes se fijan ahí, los países más poblados del mundo ocupan alrededor del 60% del total, principalmente Asia y Europa. Y hay países como en Sudamérica, el centro de África, etcétera, que son menos poblados. Listo, perfecto, gracias. Que tienen una menor población. Pero prácticamente la mayor cantidad de población está entre Europa y Asia, y bueno, no hay que descortar a los Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes. En el planeta ya hay 445 ciudades con más de 1 millón de habitantes. ¿Qué tiene que ver todo eso de la población? Principalmente que todos los actos humanos que hacemos o tenemos que hacer para vivir, pues demandan recursos del planeta invariablemente. Bien. Y esos 7 y tantos millones, miles de millones de habitantes, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros? Pues tenemos ratos de ocio, necesitamos movilidad, necesitamos alimentarnos, tenemos desechos, etcétera, etcétera. Tenemos necesidad de recursos. En términos de energía,
todo lo que utilizamos requiere una transformación de energía. Y esa transformación, lógicamente, demanda un consumo y un residuo. De tal manera que nosotros, esos 7 millones, estamos haciendo un consumo energético en el planeta. Y dentro de ese consumo energético de toda la población, bueno, pues son actividades que hacemos cotidianamente. Pero esas actividades, el 90% de ellas ocurren dentro de los edificios. Es decir, que la arquitectura juega un papel preponderante en las acciones humanas. Originalmente, pues así hacíamos la arquitectura, ¿no? Si era un lugar frío, los materiales de la región, nos acondicionábamos y conocíamos el lugar. Si era un lugar más caliente, pues también conocíamos el clima y nos adecuábamos a la arquitectura. Yo le digo a mis estudiantes, aunque no soy tan grande, pero no soy tan jovencito tampoco, digo a mis estudiantes, estoy lleno de anécdotas. Mi esposa, que da clases de primaria, un día yo platicándole de este tema, precisamente de cómo adecuar la arquitectura con el medio ambiente, me decía, oye, te voy a prestar un libro que damos en tercero de primaria. A ver, préstamelo. Y el libro se llamaba algo así como Arquitectura y Medio Ambiente para tercero de primaria. Y entonces venía una fotografía así de la tundra, y venía una casita de esas que nos enseñan a dibujar en primaria, de cristal, todo vidrio. Y decía, este edificio no va ahí. Y le ponía una tacha. Le daba uno la vuelta a la hoja y venía un desierto como este. Y otra vez la casita de vidrio. Y decía, este edificio no va ahí. Y lo tachaba. Después lo ponía en un clima templado, todo lleno de vidrio. Y decía, este edificio no va ahí. Y lo tachaba. Yo ahorita que venía del aeropuerto para acá, yo venía, este edificio no va ahí. Y lo tachaba. Ese edificio no va ahí. Y lo tachaba. ¿Sí? ¿En qué momento se nos olvidó trabajar con el clima? Y como se nos olvidó trabajar con el clima, pues empezamos a hacer estas cosas. Eso se repite en todo el país. ¿Sí? Un desarrollo horizontal, consumiendo suelo, afectando la ecología, sin decir todos los problemas térmicos que puede tener esa edificación y los problemas de confort que pueden tener los habitantes. Pero eso ha generado un gran consumo energético. Fíjense, por ejemplo, nosotros para el 2015, esto es una información del mundo, nos habla que todavía consumimos el 40% de petróleo, carbón y electricidad. Nada más que es electricidad, ojalá toda fuera producto de hidroeléctricas o cosas como esas, pero no, muchas de ellas también son de petróleo. De renovables nada más un 15%. ¿Y en qué se usa toda esa energía? Fíjense el porcentaje de la residencia, 23%. Y el transporte, que también tenemos incidencia ahí por el diseño de las ciudades, pues también tiene un porcentaje muy alto. Es decir, que dentro de la arquitectura y el desarrollo urbano nosotros somos muy importantes en la toma de decisiones. Vean ustedes lo que se espera de la evolución del consumo energético en el mundo. En 1971 el primero es el petróleo, después carbón, gas, electricidad, calor y algo de renovables. En 97, pero vean ustedes en el 2020, el petróleo sigue siendo todavía el mayor consumo. Vean ustedes los renovables sigue siendo pequeñito. Y claro, entonces la tendencia es tenemos que ser más ecológicos, más verdes, hay que llenar de renovables, y entonces empezamos a preocuparnos del consumo energético y nos averiguamos de que, híjole, todo ese consumo energético emite CO2. Y tenemos que la agricultura emite CO2 245 millones de toneladas. El transporte en el 2015, vean ustedes, la industria y la construcción, el mayor productor de emisiones de CO2 al ambiente, que son culpables del cambio climático, ¿no? Por el efecto invernadero. Bueno, y les decía, y entonces nos vamos nosotros a el problema del calentamiento global. Y estas energías que usamos, tratamos de provocar que utilicemos otras, energías renovables. Y empezamos a cambiar nuestros paisajes. Y mucha gente dice, no, es que ¿cómo pueden estar en contra de que se ponga esto? Pues si se ve bonito, bueno, a lo mejor 1, 2, 3 se ve bonito, pero ya tanto no. Pero tratamos de solucionar nuestro problema de energía con fotovoltaicos, energía eólica, otros medios de energía. Pero lo que no hacemos
es cambiar nuestro estilo de vida. Seguimos construyendo igual, lo que queremos es que sea limpio, sí, pero nuestra actitud, nuestra forma de hacer arquitectura, de concebir la ciudad, de movernos, del consumo, etcétera, no lo cambiamos porque creemos que ahí está la solución. Y entonces empezamos a cambiar el paisaje. Yo aquí me pregunto si eso irá a traer alguna consecuencia en el clima del planeta. Ahorita no lo sé, no creo, pero creo que sí puede pasar algo. Esto tiene mayor reflexión, hay uso de suelo otra vez que consumimos, es decir, algo va a pasar. Ahorita no lo medimos porque el porcentaje es pequeñísimo, pero nuestro estilo de vida sigue igual. Bien, pero cuando hablamos de energía, yo les decía ahorita que cuando hablamos de energía, pues nos referimos a esa arquitectura que no estamos haciendo porque vivimos en la arquitectura. Pero el doctor Gabriel Gómez Azpeitia nos habla de que la arquitectura que no es bioclimática no debería llamarse arquitectura. Y nos pone como ejemplo la Alhambra, un bello ejemplo en España, en donde sin necesidad de clima artificial, en un clima que tiene verano caliente y un invierno frío, soluciona el problema climático de manera pasiva. Pero cuando nosotros pensamos en la arquitectura bioclimática, que no debiera de existir, insisto, pensamos directamente en el ahorro energético. Ese es en lo que pensamos. Y si ponemos nosotros arquitectura bioclimática, sostenible, verde, ecológica o como le quieran llamar en el internet, lo que nos aparecen son imágenes como esta. Esa es arquitectura bioclimática, eso es sostenible, eso es verde. Y entonces nos imaginamos techos verdes, cuestiones eólicas, recuperación de agua, etcétera, pero siempre con la idea de que nosotros tenemos que ahorrar en consumo energético. Ese es el objetivo de la arquitectura bioclimática, verde, etcétera, que nos venden. Seguimos buscando en el internet y encontramos croquis muy interesantes, cómo penetra el sol en invierno, cómo evitarlos en verano, que pase el viento, etcétera, pero siempre con la idea de reducir el consumo energético. Claro, ya hay algunos conceptos que empiezan a parecer interesantes, que hay que aprovechar los recursos del sol, del viento, la lluvia, conocer el lugar, pero el objetivo es ahorro energético. Seguimos buscando y encontramos esto. Y encontramos un personaje como Luis de Garrido, español, que recupera los contenedores de barco, o Ken Yang, que hace estas grandes torres con jardines por todos lados. Claro, lo hace en Singapur. Y entonces esto se empieza a convertir como en la idea de la moda. Yo no puedo buscar, es que miren, ya está lleno de paneles, techo verde. No, esto sí es bioclimático, esto sí es verde, sí es sostenible. Y entonces en Ciudad Juárez, ahora están empezando a aparecer edificios con contenedores de barco. Nada más que yo he estado busque el mar en Juárez y no lo he encontrado. Te parece que están batallando en conseguir los contenedores, son carísimos, porque hay que traerlos desde no sé dónde hasta acá para recuperar y reciclar el material del contenedor. Pero bueno, seguimos pensando en que se puede conseguir un gran ahorro energético. Incluso vemos edificios totalmente de vidrio, esos que ahí no van, con protecciones solares, y entonces ya porque integran un elemento de diseño consciente con el clima, ya es bioclimático o ya es verde. Este ejemplo que sigue es muy claro en eso, porque este edificio de Nestlé, todo de vidrio, pues lo llenan de protecciones solares de aluminio, y entonces se llama verde. Entonces yo le decía a la arquitecta Ángela, le digo, esa palabra, mire, el arquitecto verde que viene de Estados Unidos, no el green building, es de los que más me molestan, porque ¿de qué verde estamos hablando? ¿Verde subidito, verde bajito, un verde trenecito? ¿De qué verde estamos hablando? ¿Verdad? Por eso me gusta más hablar a mí de arquitectura, medio ambiente y de la energía, que es lo que se transforma, ¿no? Y bueno, todo eso de bioclimático, verde, etcétera, son algunas muletillas que se han puesto de moda porque hoy lo que vende es el bio. Y no hay nada más falso que eso. Primero, que no es para el ahorro energético. Y segundo, que no es una moda. El objetivo de este tipo de arquitectura, es más, yo le quitaría la palabra tipo. El objetivo de la arquitectura es lograr el confort de sus habitantes, no el ahorro energético. El construir de esta manera busca el confort de los habitantes y como consecuencia el ahorro energético, no al revés.
no buscar el ahorro energético a costa del confort energético. Eso es bien importante porque no estamos en contra de la tecnología. Lo que estamos en contra es del uso irracional de la tecnología. Y entonces empezamos a ver estos edificios que además aquí empezamos a entrar a los certificados. Estos edificios están certificados LEED. Pero si uno hace un análisis térmico de este edificio, no pasa, es un edificio extremadamente ineficiente energéticamente. Pero como la eficiencia energética en LEED vale un solo punto, entonces los restantes 99 puede ser que puse 3 botes para separar la basura, puse un paradero de bicicletas, recuperé agua, pues ya se hizo LEED. Pero como les digo, esto se cree que es una moda, pero no es cierto, nada más falso. Miren estos 3 señores que están ahí. Vladimiro Acosta, en los años 30 en Argentina, ya hablaba de arquitectura bioclimática, de la importancia de la terraza, de las orientaciones, de recibir el sol de invierno, etcétera, etcétera. En México, Carlos Leduc y el arquitecto Carlos Lazo, desde los 40 se están haciendo, o hicieron, mejor dicho, porque ya fallecieron, hicieron arquitectura consciente con el clima. Unos en la Ciudad de México, en Veracruz, etcétera. Entonces no es nuevo. ¿Cuándo empieza a tomar fuerza otra vez esto después de que había desaparecido? En los años 70, a lo mejor ya muchos de aquí no habían nacido, pero en los años 70 está la crisis de los 70, que es todo este problema que hubo con la creación de la OPEP, una crisis energética que obligó a todo el mundo a voltear a las energías alternas. Dijeron, oye, ahí está la solución, el petróleo no es, las soluciones son las energías alternas. Pero en eso, en los 80 llega México, llega Venezuela, el boom petrolero, y dijimos, no pasa nada, hombre, el petróleo estamos nadando, así que no pasa nada. Pero no es hasta 1992, en Expo Sevilla, después de la cumbre del Río, o más o menos paralelo a la cumbre del Río, el informe de Brundtland, etcétera, etcétera, que el doctor Jaime López Yeseaí, junto con el doctor Parucci Boni, diseñan Expo Sevilla 92, en donde el objetivo era diseñar en la ciudad de Sevilla un lugar para la exposición mundial y que se iba a llevar a cabo en agosto, que es un mes muy caliente en Sevilla. Y tenían que lograr que en los espacios exteriores la gente estuviera en confort. Y lo lograron exclusivamente utilizando sombra, sol, humedad y viento. Con esos 4 elementos lograron bajar la temperatura de 32 grados centígrados a 26 grados centígrados en el exterior. Y es ahí, a partir de ahí, que políticos, porque hasta Peña Nieto es sustentable, periodistas, mercaderes, arquitectos, todo el mundo nos volvimos a ser sostenibles, verdes. Y el producto perdió su significado, se vulgarizó. Ahora vemos en todos lados una casita que le pusieron focos ahorradores, entonces ya es ecológica y nos la venden como vivienda ecológica. Y creo que ese es un problema muy serio. El apellido, desafortunadamente, lo tenemos que usar. ¿Por qué? Porque tratamos de diferenciarlo con esa arquitectura que no considera el medio ambiente y que tiene problemas de comportamiento térmico, y por eso utilizamos o seguimos utilizando ese apellido. Esta es la arquitectura de Chihuahua. Chihuahua es un clima desértico, extremoso, y esta es la arquitectura tradicional de Chihuahua, que se trabajaba sin clima artificial. ¿Qué es entonces para nosotros la arquitectura bioclimática? La arquitectura bioclimática es elementos arquitectónicos, puertas, techos, muros, formas, orientaciones, etcétera, etcétera. Constructivos, básicamente materiales de muros, ventanas, techos. Y mecánicos, desde paneles fotovoltaicos hasta aire acondicionado. Capaces de transformar y alcanzar el confort termofisiológico, pero principalmente utilizando energías pasivas. La palabra dice preferentemente. Eso quiere decir que no estamos peleados con la tecnología, sino preferimos la pasiva a la convencional. En ese punto, entonces, estamos hablando de lo que es arquitectura bioclimática, que es una de las partes de arquitectura que tocaría la maestría. La segunda, que tiene que ver con sostenibilidad, la voy a abordar a partir de las certificaciones. Las certificaciones son un mecanismo a nivel internacional que se ha buscado para poder
de alguna manera medir qué tanto está haciendo la gente en conciencia para la edificación. Hay muchos modelos. Todos esos modelos básicamente son checklists, es decir, un listado en donde uno va diciendo qué sí va haciendo y qué no va haciendo. A mí lo que me interesa es que vayan viendo, por ejemplo, los nombres, los países que llevan a cabo ese tipo de certificación, pero en negro estoy poniendo los que sí abordan la certificación como un problema de confort y no como un problema de todos los demás elementos, sino como la prioridad el confort humano, que para mí en la arquitectura es lo más importante. Vean este caso, sí lo dice, pero por ejemplo el alemán, pues no lo menciona, ¿sí? Claro, hay subniveles y lo que quieran, pero menciona muchas cosas, pero no habla sobre el confort o el clima interior. En este otro caso, el Kasbi, que es japonés principalmente, aunque se lleva en toda Asia, es de Japón, sí hablan de un ambiente interno. El BREEAM en Estados Unidos y Canadá se lleva a cabo también hablan de un ambiente interno, es del Green Building, es como la competencia también del LEED, pero sí menciona el ambiente interno. El LEED y el BREEAM se basan en el Green Star, se basa en el LEED y en el BREEAM, está en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y sí habla también de una calidad ambiental interna. Pero es importante también que vayan viendo todos los demás, hablan de energía, de transporte, de ecología, de emisiones, etcétera, etcétera. El primer punto fue arquitectura bioclimática, eso es exclusivamente diseño arquitectónico. Este segundo punto, que ya es sostenibilidad, habla de un aspecto mucho más amplio, mucho más multidisciplinario. Este otro, que es el BREEAM, vean todos los países que lo manejan, desde Suecia, Suiza, etcétera, habla de salud y bienestar, pensando que bienestar está concebido como el confort. El LEED, que todo el mundo en México queremos y todo el mundo queremos certificar LEED, aunque sea tan caro, no lo menciona. Eso está de moda en toda Latinoamérica, pero no menciona el confort, aunque sí en sus checklists hay cuestiones de temperatura, humedad, etc., no lo menciona como uno de los puntos importantes a seguir. En México se crearon dos normas, la norma 020 y la 008. La 020 está dirigida a edificios no residenciales, es decir, comercios, y hospitales, etc. Y la 008 dirigida a residencias. Esos dos van dirigidos a tener una certificación mexicana que permita que el edificio sea eficiente energéticamente. No que alcance uno el confort, no, que sea eficiente energéticamente. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente lo que hace es comparar un edificio de referencia que trae el programa o la norma contra el edificio que yo voy a hacer. Si este edificio consume igual o menos energía que el de referencia, se puede construir. Eso dice la norma. Además es una norma publicada en el Diario de la Federación, se supone que son vigentes. Yo no sé si en Guadalajara esté vigente o no, pero más o menos. Pero se supone que nosotros deberíamos de hacerlo. Si el edificio consume mayor energía que el de referencia, teóricamente no debería permitirse de construir. Pero eso básicamente va en base a cómo se comportan los materiales y el famoso valor R que tienen los materiales para saber si pasa o no pasa energía a través de muros, ventanas y techos. Está bien, es un buen comienzo y vamos caminando bien. Desafortunadamente aquí, para nosotros los arquitectos, quedan muchísimas cosas de lado, como el diseño, la disposición de los espacios, la altura, la orientación, los colores, etc. Nosotros ahí pasamos a un segundo término, es más ingeniería. Hay otra norma mexicana que lanzaron en 2013, también ya está publicada en el Diario de la Federación, y habla de las instituciones responsables que van a certificar qué tipos de edificaciones van a evaluar, tanto los nuevos como los existentes y los conjuntos urbanos. Habla de suelo, energía, agua, materiales. Fíjense lo que dice aquí: análisis de ciclo de vida, calidad ambiental, biodiversidad, etc., confort térmico. Esta norma ya está publicada en el Diario de la Federación
¿Qué es los pasos que siguen? Pues que cada estado y cada municipio debería de publicarlo para que fuera ya válido en cada una de las zonas. Es un proyecto muy ambicioso, por supuesto, tendrá sus errores y sus aciertos, pero creo que son pasos fundamentales. Y en la Ciudad de México, principalmente, en esta certificación mexicana, en la Ciudad de México, creo que bueno, aquí no salió, ahí está el Distrito Federal, ahí está otra norma, un programa de certificación de edificios sustentables, en donde tocan como un tema bien importante el diseño bioclimático. Los otros puntos también son importantes, pero el diseño bioclimático entonces es uno de los temas de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Hasta ahí quise mostrar dos posturas. Uno, lo que es arquitectura bioclimática, que es un poco más pequeño, y la sostenibilidad que tiene incluida la arquitectura bioclimática. En Chihuahua tenemos un clima un poco extremoso. Un doctor español que no conoció Chihuahua define el clima de esta manera. Y aquí las personas de Chihuahua, por esta Jorge Ángela, vamos a ver si es cierto que es así. Este arquitecto, bueno, doctor que ya murió, Rafael Serra, decía: las temperaturas son muy altas durante el día, pero bajan mucho durante la noche, tanto en verano como en invierno. Luego nos dice: existe un intenso soleo, poca lluvia, pocas nubes, mucha radiación solar, por eso es importante la sombra. Pueden presentarse violentos vientos cargados de polvo. Eso decía Rafael Serra. Y efectivamente, así es el clima de Chihuahua, porque es el clima desértico. Con ese clima, nosotros tenemos que construir. Hasta ahí es una definición muy básica y muy bonita. Pero nosotros lo que hacemos metodológicamente es analizar el clima a fondo. Conocer el clima a fondo. Cuándo llueve, cuánto llueve, de dónde vienen los vientos, qué velocidad, cómo se mueve el sol, cuánta radiación solar me da, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aquí vemos cuántos días necesitamos de calentamiento, cuántos de enfriamiento, cuándo llueve, etcétera, etcétera. De dónde vienen los vientos, cuál es la radiación solar. Esta es una gráfica solar de Chihuahua, y con eso nosotros conocemos el clima. Posteriormente, cruzamos ese clima con las necesidades de confort. Este elemento de aquí es el confort humano. Todos los puntitos verdes que están ahí son las horas que tenemos de confort en Chihuahua. Todas las que están acá es que hace frío, y todas las que están acá son calientes. A partir de eso, nosotros podemos hacer estrategias de diseño. Pero estrategias de diseño no que pensemos que pueden ser y pueden funcionar, no. Estrategias de diseño que metodológicamente y científicamente deben funcionar. Y a partir de eso, pues hay una serie de estrategias. Por ejemplo, controlar la ganancia solar, pero también a qué horas puedo ganar sol. Controlar el viento, usar materiales con energía térmica, propiciar la humidificación y aislar. Esas son 5 estrategias que hay para Chihuahua. Y con esas 5 estrategias, yo lo que voy a mostrarles ahora es cómo las he usado en los proyectos de investigación que me ha tocado hacer y en los proyectos arquitectónicos que me ha tocado hacer. ¿Ok? Vamos primero a ver los proyectos de investigación. Cuando empecé a ver las certificaciones LEED, pues entonces yo me fui a dar una vuelta por Chihuahua y me encontré que en Chihuahua hacían edificios como estos. Estos son los nuevos edificios que están apareciendo en todo el país. Como ya no hay que hacer edificios horizontales, sino hay que hacer edificios hacia arriba para no consumir suelo, hacer ciudades compactas, etc. Bueno, ahí están los nuevos edificios. Aclaro, este edificio da al oeste. Aclaro, esto es color negro, por si no se ve bien. Y dije, pues voy a ver qué tal funciona. Como no me van a dejar entrar ni nada, pues yo lo que voy a hacer es tomarle una foto. Y le tomé una foto. Y le tomé otra. Y esas son las temperaturas que tiene ese edificio. ¿Cuándo? El 31 de julio a las 4 de la tarde. Temperaturas promedio de 50 grados centígrados. El color blanco es lo más intenso, el color azul es lo más frío. Este es cómo se comporta el envolvente. Y dije yo, caray, ese edificio no va ahí. Después me fui a ver otro, no es el mismo. Bueno, ese nos salteamos porque era el mismo, pensé que había puesto el otro. Miren, este es muy bonito.
como la lógica bioclimática dice que el negro es muy bueno en verano, pues lo hacemos negro. Pero además, como en el libro de tercero y primera me dijeron que no pusiera vidrio, pues no ponemos vidrio. Y entonces le pongo una foto encima. Esa foto es una cámara térmica, seguramente la conocen, ¿verdad? Y me voy para arriba del edificio y sigue siendo igual, negro y con ventanas negras. Y vemos estas temperaturas. Y hasta arriba. Y entonces arriba, ¿qué creen? Le pusieron una protección solar. Pues es que hay que ser bioclimático, ¿no? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿en qué momento los arquitectos perdimos ese valor y nos vimos nada más a lo estético, a que se viera bonito? A mí me critican mucho en Chihuahua por hablar así, pero ni modo. He tenido problemas con alumnos que me han dicho, oiga, arquitecto, es que usted habla muy mal de mi papá. Oye, tu papá ni lo conozco, no, sí, mi papá hizo ese edificio. Ah, perdón. No, ¿verdad? Este edificio es bellísimo. Fue hecho en Monterrey. Y es bellísimo porque cuando yo lo vi, ¿cómo lo llenan de esto? Porque no aguantan el sol. Entonces pusimos una crítica en el medio popular del Facebook. Pusimos una crítica que ese edificio era muy malo térmicamente. Y una exalumna de nosotros nos dijo, no, hombre, están mal. Acá enfrente hay una lomita que en la época de verano le tapa el sol. ¿De veras? 31 de julio a las 4 de la tarde. No lo consigo, la verdad. Sí se ven bonitos y lo que quieran, y modernos, contemporáneos, etc. Pero algo pasa. Este otro lado, que está más en sombra porque le está pegando el sol de este lado, de todas maneras, vean ustedes la temperatura. Pero enseguida de él hay un edificio que incluso están tirando ahorita en este momento, que es un edificio que da en la misma orientación, pero que tiene otra característica: ventanas más pequeñas, muros macizos, más compacto, más como era la arquitectura de Chihuahua que vieron hace rato en una imagen. Y cuando le pongo la cámara térmica, vean la diferencia. Los colores son verdes. Sí. Y entonces ahí es donde empiezo yo a decir, bueno, es que tenemos que ser conscientes de cómo diseñamos la arquitectura. Pero no nomás la arquitectura, también la ciudad. Este es un edificio, el ejemplo que sigue, un edificio que ha sido muy polémico en Chihuahua, se llama la Ciudad Judicial, o el Centro de Justicia, pues porque ahí hubo bastantes recursos que se extraviaron. Bueno, ahí están las temperaturas. Vean este, que es bonito, vean ustedes, porque se va a notar claramente estos aleros, vean la sombra como se ve en diagonal, y vean ustedes la diferencia de la sombra. Ahí se alcanzan a percibir las sombras. Esta otra fachada, aquí se va a ver esta sombra de aquí, se va a ver en la imagen, en el suelo. La importancia de un buen alero diseñado, claro, y no fue bien diseñado y quedó. Pero vean, por ejemplo, un piso. Tremendo, ¿no? Bueno. Y por último, un estacionamiento de un centro comercial, que eso se parece mucho en todos lados también. Vean ustedes las temperaturas. Esa es la ciudad que hacemos, esa es la arquitectura que hacemos, cuando no estamos pensando en adecuaciones al medio. Ese es el primer proyecto de investigación. El segundo es la investigación que me dio mi grado de doctor y que fue el que ganó el premio a nivel iberoamericano de tesis. Y ya platicamos sobre el clima de Chihuahua, nada más que quiero hacer hincapié porque yo trabajé nada más para el clima cálido, seco, extremo, eso sí, pero nada más para el de verano, porque dentro de todos los parámetros que yo hablé ahorita, una de las cosas que me tenía con mucho pendiente era que en Chihuahua el clima artificial que usamos no es el aire acondicionado que ustedes conocen de los mini-split. Yo no sé si aquí se usa el aire lavado o el enfriamiento evaporativo, que son unas cajitas que tienen como paja a los lados, se mojan, pasa el viento, agarra la humedad, inyecta aire húmedo y eso baja la temperatura del aire y esa es nuestra técnica de enfriamiento. Nada más que vivimos en un desierto y en el desierto no hay agua. Entonces es muy lógico que hagamos edificios que necesitan aire acondicionado o aire lavado, pues, que no haya. Entonces yo me estaba muy preocupado de eso y entonces yo me puse a hacer una investigación de qué podíamos hacer. ¿Cuál era el problema con el que yo me enfrentaba? En Chihuahua del 2006 al 2012 hubo una sequía tremenda, no llovía
tenía yo una sobrinita que cumplió 5 años y no había conocido la lluvia. Y el día que llovió lloró porque no sabía qué estaba pasando. Así de trágico era el asunto. Y entonces en todos lados salía la sequía más aguda. Chihuahua, traduciendo un desastre social, dice Greenpeace. Suman 300,000 afectados por sequía, latente agonía. Vean toda la zona del país con esa agonía por falta de agua. A 40 grados y la ciudad sin agua. Esto fue en el 18. Por altas temperaturas viven infierno en Chihuahua, junio del 18. Porque todos los años se repite, ¿eh? Todos los años llega verano. Todos los años llega verano y empiezan: no, hay que ahorrar agua, no laven los carros con la manguera, rieguen el jardín por las noches, al inodoro pónganle una botella esas de 2 litros para que no consuma agua, báñense con un amigo para ahorrar agua. Eso sí no está. Si es muy buen amigo, a lo mejor tardan más, pero esas cosas son las que van haciendo todos los veranos en Chihuahua. Y entonces yo lo que quería saber era: ¿cómo está el asunto de Chihuahua? Investigué y me dijeron que del agua que cae en el territorio de Chihuahua, nada más el 3% es captada en presas, el 8% se infiltra y el 50% se va. Nosotros en Chihuahua el 100% lo absorbemos de pozo, no tenemos fuentes superficiales, todo es pozo. O sea que si no se infiltra agua y estamos saque y saque agua, pues vamos a tener un problema serio muy pronto. Y entonces fui a visitar casas y me di cuenta que todos lados ponían unos tinacos negros, porque nada más nos dan de 4 a 6 horas de agua al día. Entonces tenemos que tener un depósito para almacenar agua, para lavarnos los dientes, bañarnos, lavar los trastes, etc. Pero de repente me di cuenta que ese tinaco tiene un buen amigo, y ese buen amigo es el aire lavado. Siempre tinaco, aire lavado, tinaco, aire lavado, tinaco, aire lavado. ¿Por qué? Porque para el aire acondicionado yo necesito agua. Y entonces me di a la tarea de tratar de ver cuánto consumían esos equipos. INCO me dice que puede consumir de 6 litros a 452 litros de agua por hora. Por ejemplo, una universidad como la que yo trabajo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tiene equipos de 42,000 pies cúbicos que trabajan con 452 litros de agua por hora y están perdiendo los aires 15 horas al día. Si multiplicamos 15 horas por 452 litros, nomás imagínense. En las casas utilizamos equipos más o menos de 4,800 pies cúbicos que pueden consumir de 13 a casi 40 litros dependiendo de la marca, de la edad del equipo, etcétera, etcétera. Entonces yo hice un supuesto. Si Chihuahua tiene casi 1 millón de habitantes, hay tantas viviendas y tantos habitantes por vivienda, pues en Chihuahua cada verano se consumen 4,065,350 metros cúbicos de agua para solucionar problemas de diseño arquitectónico. Ah, caray. Así de plano. Porque antes hacíamos la arquitectura así. Chihuahua se fundó en 1709. El aire acondicionado se inventó a principios del siglo XX. O sea que de 1709, 300 años prácticamente, fue sin aire acondicionado. Bueno, 200 años fue sin aire acondicionado y no pasaba nada y nadie se moría de calor. No, es que el cambio climático, no. Las ciudades se han calentado, sí, por el asfalto y lo que quieran, pero el cambio climático no ha sido tan drástico para los problemas climáticos que tenemos en las edificaciones hoy en día, sino más bien ha sido un problema de diseño arquitectónico, porque ahora hacemos la arquitectura así. Estas son las casitas que nos dan. Quiero que se acuerden de esta casita mide 21.5 metros cuadrados. Una biblioteca con orientación oeste, un edificio con un vidrio, este edificio no varía. Y entonces, dentro de las estrategias que yo tenía a la mano, pues yo me di cuenta que sí me piden enfriamiento evaporativo, pero también tenía otras que yo podía utilizar para que mi edificio estuviera en confort y no necesitara el aire acondicionado. Entonces se me ocurrió una técnica de investigación en donde yo quería averiguar cuánta agua podía ahorrar con cada una de las técnicas arquitectónicas que yo aplicaba. Y esa técnica que me inventé fue esta. Si yo tengo un aparato que tiene agua, pasa el viento a 36 grados centígrados, se enfría y entra a 26, pues yo estoy consumiendo agua aquí. ¿Qué pasa si yo pongo un medidor de agua y cada vez que pasa aquí yo voy midiendo cuánta agua se gasta para alcanzar esos 26 grados centígrados? Pero entonces,
Si yo pero para eso tuve que poner equipos, aparatos del mismo tamaño, sensores que apagaran y prendieran el equipo, medidores de temperatura y humedad relativa, medidores de agua, y los puse en unas casitas que me prestaron. Esas casitas que vieron de 21.5 metros cuadrados, me prestaron estas 5. Ni mandado a hacer como unidades de investigación, son prototipos, 21.5, es cada uno. Y entonces a una le protegí el equipo de manera muy pobre, aislé el tinaco, a otra le puse protección solar en la ventana, a otra le aislé el techo, a otra le puse masa térmica en los muros y dije, voy a ver cuánta agua gasta cada vez que yo pongo una estrategia arquitectónica, pues va a ahorrar agua, voy a ver cuánta. Y resulta que aislar el equipo de enfriamiento corporativo me puede ahorrar un 29% de agua. La protección solar en ventana me ahorra un 28%. Aislante adicional en cubierta un 43%. Masa térmica en muros un 26%. Y una cosa que se llama enfriamiento convectivo nocturno un 35%. Eso se oye muy bonito, pero no sé si sepan qué es un enfriamiento convectivo nocturno. Enfriamiento convectivo nocturno, que se oye así muy científico, es abrir las ventanas durante la noche y cerrarlas durante el día. Eso es. Nada más por hacer eso en el desierto de Chihuahua, yo lograba ahorros del 35% de agua. Y eso hizo que ganáramos un premio a nivel internacional, porque nos dimos cuenta que evaporar agua pues, es muy eficiente, pero que hay otras maneras, que es el diseño arquitectónico. Bien, esos son los dos proyectos de investigación. Los proyectitos que voy a presentar, el primero es muy chiquito, muy pequeñito, pero me gusta mucho presentarlo porque ahí viene toda la teoría de lo que les estoy planteando y la manera que nosotros tenemos de trabajar. Digo nosotros porque nosotros participamos en una oficina con un arquitecto que se llama Armando Valenzuela, se llama Barro Vivo Arquitectos, y siempre trabajamos de esta manera que estoy planteándoles que es importante aprender. El propósito era diseñar una vivienda urbana de bajo costo, que fuera progresivo, con todos los criterios de lo que hemos estado hablando en el clima cálido seco de Chihuahua. Fue un concurso a nivel estado que mandó a hacer el arquitecto Peña del Instituto de la Vivienda en el 2004, y el ejemplo que les voy a poner, que damos en primer lugar, fue una casita de 35 metros cuadrados. En el de la 21.5 metros cuadrados quedamos en segundo, entonces ya no lo muestro porque en segundo lugar nadie se acuerda, pero de este sí. Miren, como era de 35 metros cuadrados, nosotros fuimos con una lógica de diseño, de ahorro energético, bioclimático, sostenible. Como las casitas tenían que ser de 36 metros cuadrados, decidimos hacer un módulo de 6x6 porque da 36. También 9x4 da 36, nada más que 9x4 da 26 metros lineales, mientras este da 24 metros lineales. Quiere decir que ya nos ahorramos 2 metros. 2 metros de muro, 2 metros de yeso, 2 metros de pintura, 2 metros de todo lo que se imagina. Entonces, hicimos esa primera idea. Segundo, decidimos pegar las casitas. En Chihuahua obligan que se deje un pasillo, pero a nosotros no nos gustaba la idea del pasillo. Nosotros preguntamos, ¿y por qué el pasillo? Nos dieron muchas razones, que porque era un aislamiento acústico, que era para que saliera el agua, que era para que metiéramos materiales para aumentar después la casa de tamaño, etc. Ninguno nos convenció. Nosotros nos convenció que tenían que ser pegadas, porque si están pegadas tenemos una cara, 2 caras y el techo expuestas al exterior, y si están despegadas son 5. Pues técnicamente son mejor pegadas para el clima de Chihuahua. Luego analizamos cuál tenía que ser la distancia entre una y otra para que en invierno entrara el sol. Y propusimos una casita que tiene 6x6. En la primera etapa se entra por aquí para que fueran los 35 metros cuadrados, una cocina, una recámara y un baño que se podía utilizar en tres maneras. Y con la idea del arquitecto Carlos González Lobo, con la idea de un edificio galpón, de tal manera que el crecimiento fuera hacia adentro y no hacia afuera, que la gente no fuera modificando el entorno urbano, sino nada más creciera hacia adentro. Entonces, las fachadas, la que tiene buena orientación, que nos permite ganar sol en invierno, con ventanas grandes, las que no, con ventanas pequeñas. Y cuando crece, pues aquí se pone una escalera, aquí es la entrada, esto se elimina y se hace un gran espacio,
un primer crecimiento, un segundo crecimiento y un tercer crecimiento, de tal manera que al final puede haber una sala comedor o una cocina comedor, dos recámaras y una pequeña estancia con un baño. Pero nuestros criterios siempre están ahí. Tuvimos que, o diseñamos cómo iba a entrar el viento, cuáles eran las proporciones de la ventana, abertura de entrada y la de salida, qué tipo de vegetación íbamos a poner, de qué dimensión iban a ser los aleros para que no entrara el sol en verano, pero sí permitiera entrar el invierno. Todo ese tipo de elementos que he estado mencionándoles iban a estar ahí. Incluso para Chihuahua hicimos algunas propuestas que nosotros considerábamos que eran innovadoras para la ciudad. El primer premio consistía en que se iba a construir la casita. Entonces todas las casitas están orientadas hacia el sur. Entonces en ese entonces nos dijeron, listo, ya tenemos el terreno para que construyan las casitas. Nada más que ese terreno todos tenían orientación oeste. Entonces lo que hicimos. Y desafortunadamente ya se terminó el sexenio y la persona que nos contrató con el que hicimos el primer lugar, pues terminó su periodo y ya eso se quedó en el cajón. Empezando a crecer la escala, nada más que no en Chihuahua, nos contrataron en el edificio un edificio que se llama el edificio Anderson, unos departamentos en Polanco. Y entonces, ¿qué hicimos? Otra vez, analizar el clima. Ese es el primer paso de nosotros, analizar el clima. Después del clima, analizamos el edificio, bueno, analizamos también a las personas para ver cuáles eran las condiciones de confort y qué estrategias, etc. Y analizamos el edificio. ¿De qué se trataba el proyecto? Estos departamentos de 4 pisos, de 3 pisos y un estacionamiento abajo, tenían un jardín interior aquí que estaba diseñando una arquitecta del paisaje. Pero tenían el problema de que el sol no entraba mucho y que además se iba a encasillar esto y no iba a haber una buena ventilación. Esa era la gran preocupación del arquitecto. Entonces nos invitaron a que nosotros solucionáramos el problema de la ventilación natural. Estos análisis tienen que ver porque a nosotros se nos empezó a ocurrir que podíamos poner una parte transparente aquí para generar un sobrecalentamiento, el aire caliente tiende a subir y que eso sirviera de succión del aire. Como acá abajo estaba el estacionamiento y no podíamos agarrar el aire directo, pues se nos ocurrió meter unos ductos para agarrar aquí el aire más fresco, poner un jardín vertical aquí, jalar el viento, pasara por ese patio y ese patio generara la ventilación de las habitaciones. Eso hicimos, generamos una ventilación directa, que eso se moría mucho, pero generamos una ventilación por debajo con estos ductos y con un domo transparente que sobrecalentara y permitiera subir el calor. Bien, ahí está el muro verde, ahí están los ductos que pusimos por abajo, aquí están las rejillas. Nosotros empezamos a llevar un aparatito para ver si era cierto, y este es un arquitecto muy joven que mandó al arquitecto, porque cuando ya lo hicimos, él lo construyó y todo, y nosotros estábamos felices, ya nos pagó, ya todo, y un día nos habla, tengo que ver, porque ya voy a entregar los departamentos, tengo que ver que lo que me hicieron funcione, vengan para acá. Nos pagó el avión y fuimos para allá. Y íbamos preocupados, ¿qué tal si no funcionaba? Y entonces, llegamos, y ahí donde estoy yo, en la salida del viento, donde está el capuchón transparente para que de aquí saliera el viento hacia arriba, y ahí pusimos, aquí van a ver el videito de si logramos ventilación o no. Ventilación natural. No le estoy soplando, No estaba muy pegado a mí, cigarros no me faltaban, pero estaba muy pegadito a mí. Y entonces funcionó. Se vendieron los departamentos, no hay problemas de ventilación, etc. Ya con esas experiencias nos invitaron otra vez en la Ciudad de México a hacer el retrofit o la adecuación climática de un edificio que es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Realmente contrataron una empresa que se llama EarthLab y ellos hicieron un equipo multidisciplinar. Por ejemplo, contrataron un grupo de paisaje, contrataron un grupo para las cuestiones de energías alternas, contrataron un equipo para cuestiones de agua, etcétera, etcétera, y contrataron un equipo para las cuestiones de eficiencia energética y comportamiento térmico, y ese equipo éramos nosotros. El edificio es un edificio de los años 60, estas son las imágenes actuales.
Bueno, ya no son las actuales. Así es como encontramos el edificio. Y lo que nos pedían era que ese edificio tenía que funcionar 100% con energías renovables. Nos encontramos que tenía un gran domo, lo cual generaba un calentamiento, un uso muy alto con computadoras, iluminación artificial. Fíjense ustedes acá la intensidad de la luz y cómo hay unas persianas ya rotas y todo, pero que trataban de cubrir esa luz. ¿Sí? Zonas precisamente por poner eso muy oscuras. Y entonces otra vez analizar el edificio, las orientaciones, el clima, cuando es la época más caliente, cuando es la época más fría. Y otra vez lo de confort. Y aquí hay un detalle muy importante. Las estrategias que nos piden para la Ciudad de México es ganar calor. También nos piden protegernos del sol, pero nos piden ganar calor. Y el gran problema de ese edificio era sobrecalentamiento. Entonces ellos dijeron, no queremos aire acondicionado, este edificio tiene que funcionar sin aire acondicionado. Entonces nos metimos a un software, que es un modelado energético, un software que se llama Design Builder. Cada uno de los niveles, modelamos todo el edificio y vimos cómo trabajaba, con las características constructivas que tiene el edificio, cuántas personas están, cuáles son los metros cuadrados útiles, el techo de concreto, las cubiertas los muros de concreto, de metalosa los techos, el suelo era de concreto, prácticamente sin renovaciones de aire, porque ahorita está muy cerrado el edificio. También con iluminaciones interiores básicas, con aberturas con vidrio sencillo de 6 milímetros, y no le pusimos aire acondicionado para ver cómo estaba funcionando el edificio. Acuérdense, es simulación térmica. Y entonces empezamos a hacer estos análisis de iluminación. Por ejemplo, esta es la zona del domo, nada más para que traten de medir lo que es ese calentamiento. Segundo piso, tercer piso. Una gran fuente de calor, pero no lo podíamos quitar. Entonces hicimos una propuesta, arreglamos un poco las cuestiones de cerramientos, cambiamos el tipo de domo, generamos ventilación natural, pero no podíamos abrir ventanas, tenemos que generarlo de otra manera, ahorita lo van a ver. Y empezamos a hacer croquis de aprovechar ese domo para generar ventilación, hacer unas torres eólicas, y otra vez con las ganancias de sol, calentar, ganar frío por abajo y empezar a enfriar los espacios, poner paneles fotovoltaicos, que no lo diseñamos nosotros, pero propusimos. Y así se hicieron los retos. Muros verdes, esas torres eólicas. Acá arriba sigue el domo, ahí están las torres eólicas, pero este domo conseguimos unos vidrios que son de colores, pero que a su vez son paneles fotovoltaicos. Ya están aquí en México y ya los compraron y todo, entonces aparte de que no pasa toda la radiación, se transforma en energía eléctrica. Y ahí están algunas de las cosas. ¿Sí? Este es el funcionamiento de una de las torres eólicas. Aquí hay jardines, como se acordarán de la foto, pasa el viento y se lleva el aire caliente. Aquí están esto del domo que les decía de colores, los paneles fotovoltaicos. ¿Y qué nos arrojó la simulación? Bueno, el que está acá arriba es el edificio octavo. El que está acá abajo es la temperatura exterior. Este es el edificio octavo, vean el sobrecalentamiento que tenía. Y nosotros alcanzamos estas temperaturas que ya están dentro de la zona de confort. Y entregamos el proyecto. En cuestiones de ganancias solares, se disminuyó desde 40.000 kilowatts a 25.000. En iluminación, logramos también tener iluminación mucho más uniforme, y así va el proyecto. Ya están todas las mallas, ya está el diseño del jardín exterior, y ahorita lo están certificando con una certificación internacional que se llama certificación EDGE, y se está certificando y ya se certificó el edificio. Fue una bonita experiencia porque era un equipo como de 20 personas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención los que trabajaron con el agua, porque su frase era agua net cero. Ya, no sé si han oído hablar eso de energía net cero, que es que uno no consume energía. En el agua net cero es que todo el agua que entra al predio no sale.
Eso significa que si yo meto agua por tubería y la uso en baños, etc., esa agua se queda dentro, la reutilizo. Si hay agua de lluvia, esa agua se queda dentro, la reutilizo. Es agua que entra al predio, no sale. Es decir, prácticamente podíamos cancelar las tuberías de drenaje porque todo se tenía que quedar adentro. Así funciona ese edificio. Un edificio sostenible. Aquí puedo decir que la crítica puede ser que es muy técnico y que a lo mejor la arquitectura pasó a un segundo plano. Pero el objetivo era que fuera 100% pasivo. Y lo logramos. Bueno, a lo mejor con deficiencias arquitectónicas. Porque también había un equipo de arquitectura que no éramos nosotros. Bien, por último, un parque urbano que en Chihuahua, les decía ahorita, no tenemos fuentes de agua que podamos usar, pero sí tenemos 3 presas que están pegadas a la ciudad. Esta es la ciudad de Chihuahua, y aquí está la presa El Rejón, la presa de Chubíscar y la presa de Chihuahua. Y toda esta zona roja era la zona de trabajo. Esa zona de los 3 cuerpos de agua que incluye todo eso era más o menos un área de trabajo de 6.533 hectáreas, y fue un concurso interno, es decir, un concurso por invitación. Invitaron a 5 oficinas, a 2 despachos de arquitectura del paisaje, otro despacho de Chihuahua, uno de Estados Unidos, y a nosotros, a Barro Vivo Arquitectos. Afortunadamente ganamos y nos tocó trabajar en eso. El área total en realidad se transformó en 3.315 porque esto es un plan parcial que se hizo como un área de protección. Incluso se había logrado hacer una declaratoria de toda esta zona como área natural protegida, lo que evitaba que hubiera cualquier tipo de construcción no autorizada o que no tuviera conciencia ecológica. Pero los alcaldes y representantes del gobierno en ese entonces iba a haber elecciones y dijeron: si hacemos esto afectamos a mucha gente y esos son votos, entonces vamos a esperarnos. Lo firmamos dentro de 6 meses, gane quien gane, lo firmamos. Nada más que la federación tiene una regla: si uno hace toda la papelería y la solicitud y finalmente no se firma, ya no lo puede meter como parque natural o como área natural protegida. Entonces ese ya no se pudo hacer como área natural protegida. ¿Cómo nos encontramos el área? Esta es la zona de la presa El Rejón, que fue la principal que trabajamos. Hicimos el plan maestro de todo, pero esta es la que trabajamos más a detalle. Este fue el panorama. Empezar cuestiones de urbanización. Esto es en época seca, así que por eso ustedes ven ahí falta de vegetación. Pues ese es el panorama de Chihuahua. Empezamos a ver que ya había construcciones cercanas que estaban acercándose a la presa, basura por todos lados, pero también encontrábamos fauna. Incluso encontramos, bueno, no nosotros, los de Zootecnia de Chihuahua encontraron 2 especies de animales endémicas en esa zona. Entonces, es una zona muy importante. Un cuerpo de agua además que sube y baja. Épocas de sequía baja mucho, en épocas de lluvia sube mucho el agua, pero pues con la basura presente. La gente todavía iba a pescar, siempre llegando con sus carros hasta la orilla, o inclusive los metían a lavar. Ya me voy, ya se ensució, pues de una vez lo lavo y me voy, ¿verdad? Si había flete, miren, ahí están lavando un caballo, ahí está un carro metido, aquí están unas niñas metidas, etc., ¿no? Pero también encontramos que había gente que iba y plantaba arbolitos sin que nadie le dijera. Encontramos fauna bella, imágenes del desierto que nada más ahí podíamos ver, especies de animales importantes de tamaño, o incluso especies que con el cambio climático han cambiado su flujo migratorio y ahora llegan a posarse ahí. Afortunadamente se posaron ahí, no ahí, que era la llama. Entonces nosotros propusimos una estrategia arquitectónica, otra vez con la conciencia de sostenibilidad, etcétera, etcétera, y que además estaba enmarcado en la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático: regenerar suelos, infiltrar agua pluvial, sanear el agua, proteger la biodiversidad, eliminación de fuentes de contaminación y hacer una arquitectura consciente. Tan consciente la arquitectura que nosotros pretendíamos que sirviera como un freno al crecimiento urbano, tan fuerte esa situación que había. Vean ustedes la cercanía de la ciudad con la presa, entonces queríamos contener con él. Hicimos un plan maestro, el cual originalmente iba a ser hasta acá. Hoy en día no es cierto, hoy en día nada más es hasta aquí, porque cuando los propietarios de estos predios se dieron cuenta que se iba a hacer el parque, elevaron costos, el municipio no lo pudo comprar y nos tuvimos que quedar nada más con lo que es propiedad de la federación. Pero logramos hacer un proyecto ahí. Uno de los proyectos así de detalle que hicimos fue una calle de acceso.
Y esta calle de acceso a ustedes puede parecer muy simple, pero para nosotros es importante por los comentarios que les voy a decir. Miren, es una calle que tiene 30 metros de ancho, pero que además no le pusimos asfalto. Y cuando nos dijimos que medía 30 metros, nos dijeron, ¿y por qué 30 metros? ¿Tan locos? Pues ahí no van a pasar tantos carros. No, lo que pasa es que son banquetas de 10 metros, hay ciclovía, va a haber árboles, va a haber generación eólica y solar, va a haber señalética, los pisos van a ser con huellas de concreto para que no se caliente tanto y la lluvia se penetre, etc. Y los convencimos, pero no lo hicieron así. El segundo proyecto, pues era un andador alrededor de la presa para correr y eso, pero nosotros, ¿qué hicimos? Poner gaviones, compactar tierras, poner unos aditivos para no tocar el espacio. Inclusive, los dueños del pueblo, una vez tuvimos una reunión con ellos y nos preguntaban, ¿y dónde está la arquitectura, arquitecto? ¿Dónde está la arquitectura? ¿Cuál arquitectura? Pues esos edificios altos que ustedes saben hacer. No. Es una zona muy natural, lo menos que se pueda tocar. Hicimos una tirolesa, actualmente funciona, aunque no es así. Y finalmente, una plaza. Esa plaza, me voy a meter un poquito más en detalle, pues otra vez con todos nuestros criterios, cómo se mueve el sol, para ver dónde teníamos que poner vegetación, de dónde venían los vientos, y como aquí hay agua, pues venían vientos húmedos, los cuales refrescan el clima. Entonces decidimos que por aquí tenía que estar el mirador, para que aprovechar todas estas cosas, cómo protegernos del sol, cómo podíamos aprovechar las vistas. Decidimos también que como era un cerrito, íbamos a hacer una gran plaza, pero le íbamos a quitar el corazón, para no afectar el cerro, y que ahí vamos a crear un jardín natural desértico. Y entonces aquí están las vistas, los sonidos, y como ustedes ven aquí, pues hay una pendiente y hay una anécdota muy bonita aquí, porque aquí hay una escultura del arquitecto Fermín Gutiérrez, y había que llegar allá. Pues podíamos llegar con escalones, pero necesitábamos hacer que llegara la gente con capacidades diferentes hacia arriba. Pero la rampa no nos daba con los porcentajes que nos dicen en los libros y en las escuelas. Nos daba más. Ya no sabíamos qué hacer. Entonces yo no sé si me está escuchando mi socio, si está escuchando de la risa, porque entonces le digo, oye Armando, ¿qué hacemos? Dice, mira, no te preocupes, voy a llevar a mi suegra. La suegra de Armando se llama Gloria, él le dice Glorita, es una señora un poquito pesada y está mal de las rodillas. Entonces dijimos, si ella sube, cualquiera sube. Subimos con ella, no bajó, pero subimos con ella. Y ya esta rampa tiene escala Glorita. Así se quedó. Aunque no tenga el 6%, así se quedó, porque ella logró subir. Y ahorita en la actualidad, ahorita la van a empezar a ver, funciona muy bien esa rampa. Este edificio de bienvenida, pues lo diseñamos con todos nuestros criterios, aprovechar el agua, reciclar agua de drenaje, era el edificio de bienvenida. Y en estos estanques, esta es la puerta de entrada que uno entra y esto dirige la vista a la presa, y en estos estanques, pues el agua que reciclábamos acá se oxigenara, etc. Y pues en Google ya se puede ver que ya está más o menos hecha. Ahí está la presa, ahí está la plaza, pero aquí si se fijan ya le metieron un edificio en medio. Ni modo, pues así lo hizo el municipio. Pero bueno, aquí está la rampa con la escala Glorita. Cuando entregamos el proyecto, que era un gobierno panista, ganó un gobierno priista. Y entonces cuando entraron, vieron el proyecto y dijeron, oye, ellos están sugiriendo una plaza que le llaman la Plaza del Agua. Y esa plaza no la diseñaron ellos. Efectivamente nosotros no la habíamos diseñado. Lo que habíamos hecho era poner una especie de piedras de concreto a diferente nivel, para cuando el nivel del agua subiera, la gente supiera qué nivel tenía de profundidad la presa. Y nada más, porque sabíamos que esa zona se inundaba. Y ellos, como tenía como 20 años sin nada, decidieron que no, que tenía que haber una gran zona con asadores, con baños, con una playa artificial muy bonito, muy bien diseñadito incluso, la verdad. Y entonces se pusieron a hacerlo. Aquí está, eso no lo hicimos nosotros. Y ellos dijeron, no, listo, eso hay que hacerlo. Estos arquitectos están mal de la cabeza. Ellos no están en la arquitectura, ellos nomás hablan de la ecología, ¿no? Pero cuando terminan el proyecto, llega agosto, llueve, y ahí está nuestro alcalde de ese entonces,
tratando de recuperar para tomarse la foto, estamos defendiendo la presa del Rejón, sacando las cosas, todos los baños que ya habían sido usados quedaron bajo el agua, los asadores, todo eso que nosotros sabíamos que era zona de inundación y no lo habíamos querido tocar, ellos lo hicieron. Y así. Y al año siguiente volvió a llover, y al año siguiente volvió a llover, y al año siguiente volvió a llover, y hasta hoy en día sigue inundado. Otra vez, conocimiento del clima, de las condiciones del lugar, etc. Pero la presa, bueno, hoy en día es una presa, aquí está el andador peatonal, los botes de basura, las vistas, la escultura, el edificio de bienvenida, de noche, la presa. Hoy en día se usa mucho, miren, aquí está la gente corriendo. Si se fijan, no están las lámparas solares ni eólicas que habíamos propuesto. Todo se hace, toda la recorrida de bicicleta, se han hecho festivales de globo. Acuden alrededor de 2.000, 3.000 personas cada fin de semana. Aquí está la tirolesa. Ya no permitimos que entren lanchas, ya no llegan carros hasta acá. Se hacen eventos como los ultramaratones de nado, etc. Nuestros equipos siguen funcionando. Esto fue antes de que nos enterraran, ¿no? Que eran todos los equipos de limpieza de drenaje. Aquí está la parte de la escultura de Fermín, con todo el equipamiento de arriba, o el mobiliario, mejor dicho. Las vistas, estas son las vistas. Esta es la vista de la entrada. Este es un lugar donde, aquí está el parque botánico, el que quitaron con el edificio que pusieron ahorita. Y bueno, cuando uno hace estas cosas, pues uno piensa en esto, ¿no? En ellos que viven en el lugar, etc. Pero yo creo que no nada más hay que pensar en ellos, creo que también es igual de importante pensar en ellos, que es el medio ambiente en el que estamos. Y ahí concluyo. Gracias.